Cuando empezamos a hablar un poco de la historia, es casi sacrilegio dejar a un lado lo que es Mesopotamia y el Antiguo Egipto. Estas dos civilizaciones fueron las más grandes y las más precursoras de la historia antigua. De hecho, la historia empieza con ellos, con sus escritos y sus demás tecnologías que fueron desarrollando en su recorrido de la historia. Y con la ciencia no es ninguna excepción. Hay ciencia detrás de estas dos civilizaciones y en este capítulo de hoy vamos a ver la historia de la ciencia de estas dos civilizaciones. Les recuerdo que esto es The Mankers y que estamos en diversas plataformas de podcasting. Simplemente imagínense en una y posiblemente The Mankers esté en una de esas dos plataformas. También estamos en YouTube, tenemos algunos videos de YouTube, se van a seguir subiendo, no con mucha recurrencia, pero sí seguirán subiendo videos para YouTube con algunos tipos de contenidos. Ya se irá viendo que se podrá desarrollar y en Facebook estamos haciendo directos en donde hay un buen feedback. Bueno, la idea es que haya un mejor feedback que en programas podcast de fondo, que es este caso, porque en este caso sí es un programa derecho, sin tanta feedback, pero igualmente pues se puede llegar a leer los comentarios, si es que hay alguno, por supuesto. Y eso es todo de la cuña radial. Bueno, también seguidme en Twitter, que Twitter... se publica cosas interesantes en Twitter, se sigue gente interesante en Twitter, hay cosas a nivel nacional, hay cosas a nivel mundial que se están siguiendo en Twitter. Por favor, seguidnos en Twitter, seguid a The Mankers en Twitter, @The Mankers también para Facebook, y The Mankers pues para YouTube y las demás plataformas de podcasting. Y ahora sí, fin de la cuña radial. Bueno, tenemos dos civilizaciones de las cuales deberemos de hablar. Posiblemente no alcancemos las dos, pero al menos sí trataremos de sacar de un lado a Mesopotamia. Mesopotamia. Tenemos a Mesopotamia como una de las regiones más prósperas de la antigua historia. Desde el inicio de la historia, cuando se empezaba a escribir de manera cuneiforme, ya sabemos, esas escrituras que se tallaban en arcilla generalmente era arcilla, y se tallaba de manera con palitos y eran técnicamente palitos con figuras y ciertas profundidades. Es la figura, es la escritura, la forma de escritura cuneiforme. Y estas fueron de las primeras escrituras que se desarrollaron. Obviamente había antes una protoescritura cuneiforme pero era más que todo para calcar y decir: esto es mío, entonces yo le pongo esta formita, y como esta formita tiene esta formita, es mía. Es básicamente para proteger el derecho a la propiedad privada, esto es bastante precursor, porque la propiedad privada es de lo más importante, al menos para esta civilización, que bueno, ya se irá desarrollando, tendrán diferentes dinastías, diferentes reyes, diferentes guerras, porque Mesopotamia era una región, Mesopotamia no es un imperio como tal, porque Mesopotamia tenía los sumerios, tenía los Uruk y bueno, un montón de pueblos de Mesopotamia que eran bastante desarrollados, algunos, otros eran muy belicosos, y entre otras. Y también tenían problemas con nómadas, incluso llegaron a tener problemas con asirios, ¿no? Con asirios allá saliendo lo que hoy conocemos como israelitas, ¿sí? Bueno, Mesopotamia comprende una región muy próspera entre el río Tigris y el río Éufrates. Mesopotamia se comprende entre estos dos ríos y es una región bastante próspera en el sentido de que todo crece allá. O sea, literalmente desarrollándolo como una especie de paralelismo con la Biblia, con algún relato de la Biblia, pues se puede llegar a comparar con el Edén. De hecho, se dice que el Edén fue escrito e inspirado en Mesopotamia, o al menos en esa región tan próspera, ya que esa región era la panacea. O sea, allá crecía de todo.
Había agua muy limpia, habían terrenos bastante fértiles, había suficiente espacio para ganado, suficiente espacio para que se construyeran casas, aunque bueno, no había mucha madera. Ese sí era uno de los problemas que tenía esta región de Mesopotamia, pero igualmente pues lograron salir adelante sin prácticamente ningún problema. Bueno, con muchos problemas, sí, obviamente había muchas guerras. De hecho, las primeras guerras se registraron con ellos, y no estoy mal, eran batallas pequeñas, no superaban los cientos de integrantes en la batalla, pero pues eran guerras, eran las primeras guerras que se registraron. Y hablando ya en ciencia como tal, pues tenemos que la escritura no es ciencia per se, no es ciencia al uso, pero es algo que se debe de resaltar, y es que a través de esto se lograron contener diferentes leyes como como el código de Hammurabi. De hecho había un código, el código de Uruk, creo que era un código, primero el código de Hammurabi, pero todo el mundo conoce el código de Hammurabi porque eran como 200 leyes que decían: si usted hace esto, si usted mata al hijo de tal persona, a usted le matan el hijo; si usted mata a tal persona, usted se muere; si usted por accidente destruye una choza y mata a alguien, usted se muere. Básicamente es la ley de Talión, la ley de ojo por ojo, diente por diente. Ya sabemos, Talión, que viene de tallos, que es básicamente igualdad, que vendría siendo una justicia bastante severa, pero se reconoce que supuestamente Hammurabi era un rey bastante progresista para nuestros tiempos, ya que era benevolente en ciertas medidas. Se dictaban ciertas justicias que a pesar de que era ojo por ojo, realmente no es que perdiera el ojo entero, sino que era más suaves las condenas que se realizaban a sus súbditos. Y esto se dio gracias a la organización, y a través de esa organización pues lograron obtener la escritura, que con eso ya se organizó mucho más, saber qué es lo que se tenía, qué es lo que se almacenaba, porque ya sabemos, invierno, ese tipo de cosas. Bueno, no había tanto invierno, pero sí había que organizar, ¿no? Porque pues tenían que ver las estrellas, que ya vamos para allá. Tenía que ver las estrellas para saber cuándo migraban ciertos animales, para saber cuándo subía el nivel del mar, y bueno, cosas varias. En todo caso, cuando vemos que a través de la escritura se lograron realizar mucho conocimiento, y es que la ciencia no puede penar por la oralidad, porque cuando pena por la oralidad se pierde bastante. Es un teléfono roto, donde los conocimientos se van transmitiendo, sí, por medio de la oralidad, pero desgraciadamente se pierde bastante información, se tergiversa bastante información. Así que la escritura es la piedra fundamental para el establecimiento de la ciencia. Y es que en las matemáticas los babilonios eran los putos amos. De hecho, utilizaban un sistema no como el nuestro, que es decimal. Es decimal, no, sí, es decimal, sino que ellos utilizaban un sistema llamado sexagesimal. Este sistema sexagesimal comprende los números, comprende, como lo explico, se comprende desde el 1, por decirlo de alguna manera, hasta el 60, ya que en vez de usar dedos usaban falanges. Sí, las falanges, cada piecita que tiene el dedo de la mano, básicamente. No es que sumen 60. Bueno, de hecho sí suman 60. Si me pongo a contar. En este momento veo que, no sé si suman 60 exactamente, pero algo parecido suman a eso. Y se basa en eso, en 60 unidades de medida, en 60 unidades para contar. Cuentan de a 60. Y es que esta era la manera que lograron descubrir estos señores que se encuentran allá en esas regiones del Tigris y el Éufrates, que por cierto les recuerdo que técnicamente es Oriente Próximo, es Oriente Próximo, que vendría siendo ahorita Siria, Irak, un poco por allá. Increíble, ¿no? Que esa zona que sea tan de las prósperas de la humanidad haya terminado en cosas como Irak o Siria o Irán. Malditos zurdos. ¿Por qué hacéis eso? Pero bueno. En todo caso, por medio de estas tablillas, que eran tablillas de barro, de arcilla, pues se lograron descubrir bastantes temáticas matemáticas. Y es que al utilizar el sistema de 60, de ahí se basó la disposición a 60 segundos, 60 minutos
Ya sabemos el uso de la hora, el uso del minuto, incluso el uso del día, ¿no? Que el día se divide en 12 horas, que viene un poco de ahí, viene un poco de ahí. Ahora bien, viene un poco de ahí porque es 5, 5, 50, 12. Bueno, lo dejo ahí para que ustedes hagan los cálculos. En todo caso, se logró descubrir diversas demostraciones matemáticas que hoy en día se siguen utilizando. Como por ejemplo la demostración de... Bueno, no era una tanto... Bueno, si es una demostración, un teorema se demuestra. Si un teorema se demuestra. Teoremas como por ejemplo el de Pitágoras ya lo tenían ellos. O sea, ellos tenían problemas de segundo grado, incluso tenían problemas de tercer grado. Y esos problemas de tercer grado que tenían, o sea, en volúmenes, ¿no? Lo lograban resolver. O sea, ellos, allá en esa región, se resolvían problemas de tercer grado. ¿Qué es un problema de tercer grado? Un problema matemático de tercer grado vendría siendo un número elevado a la 3, a la tercera exponente, al tercer exponencial. Entonces 6 dividido, es que 6 dividido, joder, ¿por qué dividido? 6 exponente 3. 6 exponente 3. O en el caso para utilizar el teorema de Pitágoras, que no es que lo hayan no es que, o sea, lo descubrieron antes y ya Pitágoras, pues bueno, porque allá en los griegos y ese tipo de cosas tenían mejores recuentos históricos y la información era mucho más precisa y tal, porque pues había más documentos, utilizaban el papel directamente, entonces pues podían guardar mejor la información que los sumerios. En cambio, los sumerios, pues nosotros en el uso de la historiografía nos demoramos un poco en descubrir que Sumeria existía. Bueno, no, nos demoramos más que con Grecia, ¿no? Descubrir un poco todos los conocimientos que tenía Grecia y demás. Y esa es la cuestión, o sea, utilizaban resolvían ecuaciones que en bachillerato, en secundaria, nosotros resolvemos, problemas de tercer grado, problemas de segundo grado. O sea que matemáticamente Mesopotamia estaban bastante adelantados a su época. A su época, porque de resto eran tribus nómadas. Por allá con los fenicios tenían sus cositas, pero en el 2008, estamos en más o menos en la época de 2800 a.C., por si no quedó claro, por si no sabían que Mesopotamia quedaba en esa época. Creo que debí decirlo al principio, pero bueno, cosas que se escapan, cosas de los podcasts, ¿no? Cosas bonitas que se dan en los podcasts. Igual vamos a seguir adelante. En todo caso, vamos a salir un poco de las matemáticas. Hay muchas cosas en matemáticas. Allá utilizaban, creo que hicieron una aproximación bastante cercana a lo que es el número pi. No recuerdo exactamente, en todo caso eran dividiendo dos números. No estoy seguro si era dividir 25 por 8, no estoy seguro, hay que hacer el cálculo. Estoy muy convencido que es así, pero no estoy seguro. 25 dividido 8, así se da un número cercano al pi, algo así como 13, 3,14, no, da como ellos le dieron como 3,6 o algo así, para pues temas de circunferencia, ya que ellos manejaban pues también circunferencias para construir sus casas, construir ciertos regadíos y tal, o sea, cosas importantes para ellos, desarrollar su cultura. Pero también tenemos temas astronómicos. Bueno, astronómicos, un poco no, más bien pensaríamos en astrología, pero bueno, se puede rescatar ciertas cosas importantes a raíz de la astronomía, a raíz de ver las estrellas, a raíz de ver lo que parece inmutable, que es el cielo, porque el cielo usted lo ve y bueno, las estrellas parecen estar ahí el día de mañana también, o sea, que parecen cosas. O sea, aquí ocurren terremotos y allá como que nada ocurre, entonces parece que es algo inmutable. De hecho, por eso ese tipo de motivos se les deificaba, pero no solamente por eso. Por ejemplo, para los babilonios en la astronomía llegaron a establecer una especie de calendario. O sea, llegaron a establecer un calendario. Y un calendario bastante preciso, por cierto. Con una división astral del cielo en 3 partes, en donde de ahí salen los 3 meses, ¿no? Que los 3 meses que, como les digo, 3 por 4 básicamente. O sea, 3 meses que tiene cada estación. Además de predecir eclipses solares y lunares. Y pues con las revisiones astronómicas también tenemos que con los ciclos lunares
tenemos unos meses bastante precisos, ya que recordemos que un ciclo lunar dura 28 días, entonces hay una pequeña diferencia, un pequeño arreglo que tienen que hacer, un pequeño ajuste que tendrían que hacer los babilonios para tener un calendario mucho más exacto, pero pues tienen lo suyo, que son como 350 días o algo así, les daba el cálculo, que es un cálculo bastante exacto, que obviamente a veces lo tenían que corregir porque luego veían, verga, las corridas de estos animalejos se están dando antes y parece que no ha llegado todavía la fecha, tenemos que correrlo. Ese tipo de cosas tenían que realizarse, ya que pues, había cierto desfase horario, pero en general la precisión de dividir esos planos, esa división astral en 3 partes es bastante precisa. Es bastante precisa. Y en temas de medicina, por parte de los babilonios, un segundo, déjame ver qué tiempo lleva esto. No, sí, podemos sacar los egipcios. Los egipcios lo podemos sacar. Bueno, en temas de medicina no es que estuvieran muy adelantados, pero bueno, tenían lo suyo, también tenían lo suyo. Estaban en temas de medicina bastante adelantados en la parte de fármacos, ya que tenían algunos psicotrópicos y ciertas descripciones del cuerpo humano. Aunque bueno, era una línea bastante delgada entre la conjuración y la medicina, ya que había bastantes restos y bueno, cosas una especie de budismo, pero no era budismo, pero algo parecido al budismo, donde se soplaban polvos y se prendían cosas que olían rico y olían raro en general. Pero bueno, eran cosas bastante importantes que se pueden llegar a destacar. El uso de los fármacos, tenían ciertos fármacos, ciertos ungüentos, utilizaban bastante ese tema de los ungüentos para poder hacer ciertos tipos de curaciones. Y no solamente eso, y es que su medicina era bastante profiláctica. O sea, se dieron cuenta quiénes estaban enfermos y quiénes no estaban enfermos. Bueno, esto no es tan difícil saberlo, ¿no? Pero aquellos que están enfermos o se les recluía en un sitio, algo así como lo que está ocurriendo en este momento con la cuarentena, o se les aislaba directamente o directamente se les echaba. Ya está, o sea, a la verga, ustedes se van de acá, ustedes están muy enfermos, me están enfermando a los otros, se largan de acá. Básicamente era eso. Eso en temas de medicina, ¿no? En temas de medicina. Ahora, cuando entramos en Egipto, allá la semilla de África que nace en el delta del Nilo y que va desde el Mediterráneo hasta las cataratas del Nilo, más o menos eso comprende Egipto. Egipto ya con el delta, ya esa especie de palma en donde el río Nilo se divide en varios riachuelos y tal para desembocar en el Mediterráneo. Desemboca en el Mediterráneo, ¿no? Sí, desemboca en el Mediterráneo. Y eso es un periodo que comprende del 3000 a.C. con el faraón Menes. El faraón Menes que tenía no habían pirámides todavía, pero pues tenía sus templitos, sus cositas, sus pueblos que eran bastante importantes. Hasta el final, bueno, no es el final del Egipto antiguo, pero bueno, con Alejandro Magno, que pues llegó por allá arriba recorriendo todo el mundo y o sea, ese huevón, ese griego cogió el mundo entero y se lo tomó entero. Ese señor cogió Mesopotamia, cogió los asirios, llegó hasta Egipto, incluso llegó a Marruecos y tocó parte de España. O sea, es una cosa, lo que hoy es en día España, es una cosa bastante importante a destacar lo que hizo este señor Alejandro Magno, que por cierto es hermano de Cleopatra. Por si la Cleopatra ¿de qué era Cleopatra? Bueno, Cleopatra en general. No recuerdo de Cleopatra No recuerdo. Y después de ese periodo de Alejandro Magno, cuando murió, pues hubo una especie de 300 años de reyes hasta que llegó Roma y venga para acá. Roma cogió y venga para acá. Básicamente fue eso. También vamos a tener una especie de división parecida a lo que realizamos con Mesopotamia, y es que matemáticamente hablando tenía una geometría importante en el cálculo de áreas y de volúmenes, bastante parecido a lo que ocurre con los mesopotamios, pero con la diferencia de que no utilizaban el sistema sexagesimal, sino que utilizaban el sistema como el nuestro, decimal, con la diferencia que no usaban el cero. El cero vino con los... ¿con quiénes vino el cero? Eso fue en Asia, por allá en Asia. No recuerdo quiénes impusieron eso. Eso es el sistema. Bueno, en todo caso utilizaban el sistema decimal. Y a raíz de eso,
tenían un sistema de contar decimales bastante preciso. De hecho, también hallaron el número, bueno, no hallaron el número pi, pero sí hallaron una aproximación bastante acertada. No estoy seguro, pero creo que también fue algo así como de 25 dividido 8 o algo así, no estoy muy seguro. En todo caso, fue una aproximación bastante grande. Y con esto, pues, adquirieron un sistema decimal parecido a los romanos, ya que los romanos tomaron ese sistema decimal, que es el que utilizamos hoy en día, ¿no? Porque es Occidente, ¿no? Occidente, la gran cuna de la humanidad y del conocimiento. Y no solamente eso, también tenía un buen sistema de conteo, o sea, contaban bastante bien, tenían una gran cantidad de posibilidades para llegar a números bastante altos. O sea, contaban bastante, ya que tenían que contar muchos esclavos, tenían que contar con cuánta comida había. O sea, había que contar ese tipo de cosas, que es importante para el desarrollo de una cultura, para poder construir una pirámide, para poder arrastrar un pinche bloque, ya que ellos los arrastraban con árboles y tal. No fueron los Anunnakis. Los Anunnakis vienen de Babilonia, por cierto. Uno de los dioses de Babilonia, Anuk. Es un dato curioso ahí que suelto. Cuando hablamos un poco de la astronomía, y es que se regía bastante por la religiosidad en Egipto. Y a pesar de esto, a pesar de que se regía tanto por la religiosidad con Ra y con Set y con Horus y todos estos dioses, que es muy interesante verlos, especialmente si se jugó Age of Mythology, que pues es un videojuego de mi época, de allá de los 90, bastante interesante de jugar, que por cierto lo recomiendo. Bueno, no lo recomiendo, no, ahorita hoy en día está muy desactualizado, pero pues bueno, ahí está, ahí lo dejo para que os empapéis un poco de lo que son los dioses y los diferentes, y sí, ese tipo de cosas, sus diferentes rivalidades, que por cierto había muchas rivalidades, habían ciertos faraones, ciertos reyes, bueno, faraones, era más que todo faraones que decían, este es el dios que van a adorar ahora en adelante, y cuando se moría, pues la gente seguía como que, bueno, vamos a seguir adorando a nuestros 2000 dioses que tenemos, el dios de la cerveza, el dios del vino y todos los dioses sabidos y por haber. Pero tenían un calendario bastante preciso, a pesar de la religiosidad, con 360 días, o sea, es bastante preciso, en el que contaban con 3 estaciones: la estación de la inundación, el invierno y la sequía. Y ya de ahí, pues lo que hacían agregar, después de los 360 días con sus diferentes estaciones, pues a veces les tocaban agregar 5 días. Y 5 días. No sé para qué lo utilizaban, pero bueno, obviamente era para hacer el ajuste, pero pues realmente no sé qué estación seguía ahí. Seguramente sea sequía. Pero en todo caso puede ser una estación de fiesta o yo qué sé. O sea, eran 5 días de fiesta y rumba y sexo desenfrenado y lo que sea. Pero pues a pesar de que fueron más precisos que los babilonios, sabes que fueron 365 días, o sea, no fallaron fue por nada, literalmente, pues ya que tenían sus pirámides para el cálculo con las estrellas, y había ciertas estrellas que los calculaban para saber exactamente cuándo es que entraba un año, cuándo es que se iba el año, veían en todo caso veían el sol y veían exactamente cómo es que se desplazaba alrededor del día. Si se desplazaba más hacia un lado, más hacia otro. Y cuando observaban esto se dieron cuenta de que cuando el sol se oculta mucho más hacia el norte, eso quiere decir de que nos estábamos acercando al invierno. Bueno, creo que era el invierno, o era el 25 de diciembre, algo así. Y con eso pues ya tenían un año bastante preciso, o sea, ya habían desarrollado todo el calendario, llegan hasta el 25 y pues bueno, ya tenía, no era sino agregar 5 días para empezar a hacer ciertos ajustes de las estaciones. Aunque pues tenía un problema, y es que no tenía el ajuste del año bisiesto, ya que esto fue el calendario gregoriano, ya con Gregorio, que se agregó el día bisiesto, porque pues se dieron cuenta de que, hostias, nos están faltando un día, ¿qué hacemos cada 4 años? No, pues agreguémoslo cada 4 años y ya está, ya bueno, listo, se solucionó el problema. Cuando pasamos a la parte médica, vemos que tienen unos estudios bastante rigurosos de la palpación, o sea, palpaban bastante, o sea, ellos no tenían no eran escrupulosos a la hora de abrir cuerpos, y es que dentro de los templos se estudiaba, o sea, había gente que estudiaba medicina en su tiempo.
Habían papiros y con estos papiros se podía encontrar cierta información a través de los años y del tiempo. Había ciertos papiros sobre anatomía, sobre el sistema cardiovascular principalmente y sobre el resto del cuerpo. Incluso llegaron a ver el riñón, pero el riñón lo vieron como bastante raro. Vieron el riñón y es como que bueno, ¿y esto para qué? Pensaron que era como accesorio, ¿no? Que el sistema circulatorio filtraba todas las cochinadas y se las sacaba después, pero luego se dieron cuenta. Bueno, luego ya sabemos que el riñón es para sacar las porquerías del cuerpo y bueno, no solo las porquerías, pero sino porque también hay una especie de feedback ahí dentro de los riñones para poder recuperar ciertas proteínas, ciertas sales, ciertas aguas, pero bueno, esto es ciencia, no historia de la ciencia. Dentro de la historia de la ciencia vemos que los egipcios tienen una farmacoterapia bastante interesante, y es que también tenían los psicotrópicos y a través del sistema de fracciones lograron realizar diversos ungüentos. Como por ejemplo el aceite de acacia podía curar quemaduras. El aceite de acacia se combinaba con otras cosas, otras sustancias que le daban una sensación más de pomada para poder curar las quemaduras. Y es que vemos que estas dos, a pesar de tener estas dos civilizaciones, a pesar de ser tan antiguas, tienen un gran desarrollo de la ciencia y de la cultura. Y todo esto fue gracias prácticamente a una sola cosa, y es la escritura. Poder desarrollar y poder describir lo que está pasando. Poder escribirlo en un lugar y poder que las generaciones futuras sepan que lo que ha dicho un señor hace más tiempo, de una generación antes, o sea, un antecesor, y ya los predecesores de ese antecesor pues se dieron cuenta como que, dijo esto, veamos, así funciona, le agrego más cosas. Y así se va a ir construyendo la ciencia, aunque bueno, decir ciencia es complicado, ¿no? Aún se sigue dando la discusión si la ciencia realmente fue con Galileo por allá en el siglo XV, si no estoy mal, ya que utilizar un método científico más preciso, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones. Ya vamos a dejar un poco lo que es el mundo antiguo, lo que se entra entre prehistoria e historia, en ese rango que se estira ahí, porque realmente no es preciso, porque la historia comienza con la escritura y bueno, había escritura, pero era realmente para decir esto es mío, esto es de aquellos, y bueno, en general, cuando llega la escritura, llegó la historia. Y con la llegada de la historia llegó el conocimiento y la ciencia, al menos la estructuración de este mismo. Y esto ha sido todo. Este es el primer episodio, espero que les haya gustado. Esto es The Mankers. Les recuerdo que estamos en diferentes medios de podcasting. Simplemente imaginaros uno y posiblemente estaremos en ese medio de podcasting. Estamos en Facebook, estamos realizando diversos directos en vivo para que ustedes puedan desarrollar una tertulia, tener un buen feedback, tranquilos, un programa de fondo, sino hablando un poco de los temas recientes. Obviamente estamos hablando del coronavirus porque pues bueno, coronavirus, ¿no? 2020. Por cierto, si lo están escuchando en 2021, contadme ¿qué ha pasado por allá? Sí, ¿estamos vivos todos? Decídmelo, por favor. Y por favor, seguirnos en Twitter y en YouTube. En Twitter estamos publicando ciertas cosas interesantes y en YouTube también estamos publicando cosas interesantes regularmente. Bueno, no tan regularmente, pero pues se irán publicando cosas. Recuerde The Mankers, @The Mankers para Facebook también. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.